importante hoy no son estas dos personas que sí que son referentes, sino que sois vosotras, que eso lo haréis muy bien. Estamos hablando de gente de competición. Tenemos muchas, habrá muchas corredoras de gran calidad, pero no nos centramos básicamente en estas corredoras que llegarán primera, segunda, etcétera. Nos concentramos en la idea de todas vosotras que participaréis, desde la primera hasta la última. Todas disfrutaréis y por tanto todas tenéis que acercaros al mundo del deporte, las que ya no lo hagáis desde hace mucho tiempo. Por tanto, las indicaciones que haremos las hemos de forma genérica, evidentemente, tanto para gente muy experimentada como para... Voy a dar una llamada urgente, el dorsal 5201, que se ha extraviado, ha aparecido caído, lo tienen en la mesa de incidencias. La chica que supiese que llevaba el dorsal 5201, que se le ha caído aquí en la explanada del Nuevo Centro, y lo tienen los compañeros en la mesa de chips de incidencia. A la Fundación Deportiva Municipal, el apoyo que nos ha dado para la celebración de esta prueba. Pero una vez más, y lo más importante es nuestra presencia aquí en la puerta. Muchos participantes, pero tenemos un pequeño problema. Hay tanta gente aquí donde los chips que empezaríamos a pedir a todas. Ahí vamos a tener dentro de unos 15 minutos una actuación de los compañeros de la Federación de Aeróbic para realizar un calentamiento, una coreografía divertida, pero os agradecemos a acompañantes y sobre todo participantes que no os quedéis una vez que hayáis recogido el chip en la explanada de Nuevo Centro, que vayáis despejando, que vayáis pasando a la parte de la salida. Ya veis que el resultado, aunque tenemos aquí atletas excepcionales como la propia Isabel Checa, olímpica en Beijing 2008, como digo, el resultado nos importa poco, lo que queremos es que lo divirtáis. Hay clasificaciones muy variadas de familias, por vínculos familiares, por amistad, por asociaciones, por clubes, por gimnasios, por supuesto las clásicas clasificaciones habituales por edad, pero ahora, por favor, divertiros, pasar a recoger el chip, pasar a recoger Ciudad Valenciana. Deciros también que por favor tenéis que recoger los chips y colocarlos en las zapatillas. Igualmente, os comentamos que la oficina del voluntariado del Ayuntamiento de Valencia aporta cerca de 200 voluntarios deportivos a los que queremos agradecerles su labor. Y por cierto, por favor, y muy importante, empezar ya a ocupar la calzada de donde tenéis que tomar la salida. Quiero rayos de sol, bajados en la red, mira cómo se pone una fenómeno. Quiero rayos de sol, bajados en la red, mira cómo se pone una fenómeno.
están dentro de la plaza no se podrán entrar. Por tanto, yo creo que es mejor que vayáis detrás y así podréis entrar. Això fa favor, s'apartaran això.
la Comunidad Valenciana, en ninguna localidad, cerca de 9.000 mujeres tomaban parte en una competición deportiva. Y creemos que esto no ha tocado techo. Es decir, que la presencia de la mujer en el deporte va a seguir creciendo. Recuerdo en el año 63, cuando yo hacía atletismo, que la mujer tenía prohibido hacer deporte y hacer atletismo. En el año 63. Todo eso ha cambiado. Línea de meta de Isabel Checa y de Raquel Landín. Ahí está Isabel Checa, la atleta de silla que representó a España en los Juegos de Pekín, a punto de proclamarse ganadora. Raquel Landín, que el año pasado fue la ganadora de la prueba, entra prácticamente pegada a Isabel Checa. Ya tenemos, veis, una carrera que han hecho estas dos atletas de un nivel altísimo. Isabel Checa ayer se proclamó subcampeona de España de 10 kilómetros en ruta. Ayer corrió 10 kilómetros, subcampeona de España, como decimos, y hoy de nuevo ha estado en condiciones de alzarse con el triunfo aquí en las pistas del estadio del Río Turia, donde una vez más Isabel Checa, Club Atletismo Silla, ha dejado patente que estar en Pekín es un aval para estar entre las mejores metros obstáculos, ganadora el año pasado, como decimos, de esta prueba. Esta es Amelia Martín, Cárnica Serrano. Muy bien, Amelia Martín, corredora de maratón por debajo de las 3 horas. Amelia Martín, tercera clasificada. Os recuerdo que Amelia Martín es una de las componentes del equipo de Cárnica Serrano, que hoy ha acudido con un equipo de gala. Ahí está Esther Navarro, la atleta de Xàtiva. Esther Navarro, atleta veterana que ayer fue tercera de España en el campeonato de 10 kilómetros en ruta. Esther Navarro fa la seva arribada a línea de meta, atleta también de Cárnica Serrano. Esta es María José Casinos, la atleta de Amateurs Sport. María José Casinos, especialista en pruebas de cross, hace también su llegada a línea de meta. María José Casinos, una atleta prometedora con un margen enorme de progreso. Es Natacha López, esta mujer es todo coraje, hay que aplaudirle, amigos, siente pasión por el deporte. Ahí está Miriam Gregori, también de Amateurs Sport. Ayer hablábamos y hoy ha confirmado que estaba entre las 10 primeras. Miriam Gregori es una atleta por debajo de los 19 minutos en 5.000. Esta prueba de 6.000 metros y unos metros más que viene vertebral de este deporte. Raquel entrando en línea meta, la atleta de Café Más. Enhorabuena a ella también. Raquel Almiñana, decíamos, entrando en línea de meta. Es Pilar Vilaplana, otra destacada atleta de Cárnica Serrano, para la que os pido, para Cárnica Serrano, ese aplauso que se merecen estas atletas. Atletas ahora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahí tenéis a otra de las grandísimas corredoras. Es Carmen Pérez Serrano, Cárnica Serrano. Otra corredora también por debajo de las 3 horas. Ganas, porque son muchísimas las mujeres que os están pidiendo, porque han venido, por ejemplo, han venido de la Ribera, de la Safor, de la Banda Albaida, de la Costera, de la Canal de Navarrés. Ivana Abreu, muy bien, ya lo tienes. María Vasco, por favor, medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos. Ahí está María Vasco, por favor, que no es la primera vez que viene a correr a Valencia. Ahí está, María Vasco. Gloria Barberá, bienvenido a tu casa. Qué bonito es este deporte, pero sobre todo ese
hermoso cuando vosotros les aplaudís, porque esta gente se lo merece. Ahí está Cecilia Galván, atleta veterana, y esa muchachita de 12 años, Nerea, 12 años, y ahí está Nerea, con la sonrisa, entrando. ¿Veis la cantidad de imágenes que da el Deportes? Sandra Muñoz lleva 20 años corriendo y entra en línea de meta. Enhorabuena Cárnica Serrano, que de seguro que ha marcado el mejor crono en lo que atañe y concierne a la clasificación por equipos. Mujeres veteranas, mujeres curtidas en 1000 batallas, en 1000 carreras, aquí las tenéis. Esta es María José Miguel Muñoz, esa mujer que veis con el dorsal número 12, es una de las mejores corredoras españolas. Esta categoría es tuya de mayor de 50 años. Cuidado, mayor de 50 años de lo que estamos hablando. Bueno, vuelvo a pediros a todos los acompañantes, lo estamos diciendo desde la megafonía central del escenario principal, que por favor nadie se meta en la pista. Vamos a dejar cumplido y merecido protagonismo a todas y cada una de las participantes. Esperamos la entrada de mujeres durante prácticamente una hora, incluso más. A las 11 empezaremos con el espectáculo de aeróbic. Ahí sí que podréis todos entrar a la zona central y disfrutar con las mujeres, pero máximo respeto mientras haya chicas, mujeres entrando en este estadio del Turia, porque el protagonismo es para ellas. Por lo tanto, insistimos que nadie se meta en el recinto, vaya efecto personal de organización, autoridades, etcétera, etcétera. Vamos a dar protagonismo a las mujeres, no estemos, salvo en la grada, acompañando a las mujeres. Protagonistas hoy 9000, octava carrera de la mujer de Valencia, pistoletazo de la salida del circuito central lechera asturiana. Mira, aquí no quiero que haya nadie. Y bueno, Nadie. han vingut de Massamagrell, de Sueca, de Carcaixent, de Guadassuar, de Gandia, de Cullera, de Mislata. Han vingut de totes les comarques, de la Comunitat Valenciana. Y a més a més, en ganes de córrer, de pasarlo bé. Ahí está Massamagrell, ahí está Redolat.com. Redolat.com, como podéis imaginar, es el club de Redo. Ahora está Universidad Politécnica de Valencia, Correr al Río, Cárnica Serrano, Valencia Terra y Mar, Corre Caminos, todos los clubes de la ciudad de Valencia, Poblats Marítims, Galápagos, diguem que tots els clubs de la Comunitat Valenciana están participando en esta 8ª edición de la cursa de la dona. Ahora veis que llegan un poquito separadas, pero en unos momentos van a llegar, bueno, van a llegar, ya lo vais a ver, por centenares, por millares del Round Woman, de Sense Limits, de Atalla, de Cheste, de Macastre, de Siete Aguas, de Buñol, de Requena, de Carlet. Toda la geografía, todos los pueblos, todas las calles de Valencia están hoy presentes en esta prueba, pero por favor, hay que aplaudirles. Tenemos que aplaudir a esta gente, a Amateurs Sport. Personas de 30, de 40, de 50, de 60 años, 12 años, están inundando de color rosa, convirtiendo la ciudad de Valencia en un inmenso estadio de atletismo, en unas pistas olímpicas donde estas mujeres son las protagonistas a las que tenéis que admirar, a las que tenéis que aplaudir y a las que nos sentimos enormemente orgullosos de poder recibir aquí, en esta pista, en donde se han celebrado campeonatos de Europa de clubes, en esta pista que en el 92 fue escenario de los campeonatos de España, en los que Fermín Cacho, podéis imaginar lo que hizo. Vamos, amigos y amigas, vamos a aplaudir con todas las ganas, porque ahora empiezan a llegar ya por decenas, y dentro de poco lo van a hacer por centenares, por millares, porque ellas,
Las mujeres representan el futuro y hay que aplaudirle al futuro, que lo tenéis aquí, en esta pista del cauce del río Turia, donde una vez más recibimos y acogemos, ahí está, están decenas de atletas que han corrido en decenas de carreras. Rosa Esquerdo, acaba de entrar una mujer mayor de 60 años, campeona de España de 10K ayer mismo, y Rosa Esquerdo acaba de entrar, como decimos, mujeres que ayer corrieron y que hoy lo vuelven a hacer, con la ilusión de correr por la ciudad de Valencia, por esta ciudad que os acoge. Y ahora al público hay que decirle que hay que aplaudir, por favor. Han venido, decimos, fíjate qué imagen más bonita, la de la compañera que de algún modo conduce ese carro. Y ahí vemos a Clara Fernández, otra atleta veterana. Muy bien, Clara. Entrando también a las compañeras de Meliana, a las compañeras de la Cañada, de la Eliana, de Rafael Buñol, de Alboraya, de Mislata, de Paiporta. Hay gente ahí que veo que pertenecéis al atletismo Paiporta, los sprinters de Paiporta también, bienvenidos. Gente de Carcaixent, de HMSI, de Sueca, de Riola, de Cheste, me dicen por aquí, bienvenidas aquí a línea de meta, el Garbí de Gandía. Bueno, esto es el atletismo popular, esto es la carrera de la mujer y esto es la ciudad de Valencia. Fijaros qué imagen más bonita, entrando decenas de mujeres a las que tenéis que por favor animar, a las que tenéis por favor que aplaudir, porque han venido de Alcántara del Suque, han venido todas las comarcas con sus globos, con su ilusión, con sus ganas de correr y de pasárselo requete bien. Mayores, jóvenes, casadas, solteras, separadas, pero en definitiva personas, que es lo que cuenta, y personas con ilusión y con ganas de hacer las cosas bien y de luchar contra el cáncer y de tener ganas de tener buena salud. Ahí las tenéis. ¡Ánimo! Hay alumnas de instituto, hay alumnas de universidad, hay Erasmus, hay algún hombre por aquí que se cuela. Y es que hay algunos que no pueden resistir la pasión de correr. Fijaros qué imagen más bonita, más completa, más humana y que dice tanto. La madre que corre de la mano cogido de su hijo, eso es lo que cuenta. Sí, sí. Minutos y 13 segundos que pasan desde el momento en el cual hemos dado la mascleta de salida. Ya está llegando esta lengua humana con toda su máxima expresión. Vemos como todas ellas cuando pasan la línea de llegada, cuando pasan este arco de llegada, levantan los brazos llegados de esta chica y con su botín y todo para que la vean, acompañada evidentemente. A ver esta bocina cómo suena. Claro que sí, claro que sí. Es las miles de maneras y expresiones posibles de llegar aquí a la línea de llegada. Todas ellas son válidas, son estas 9.000 chicas, estas 9.000 historias, estas 9.000 mujeres que están demostrando que la mujer es uno de los factores importantes en la sociedad y sobre todo en el deporte. Siempre nos quejamos muchas veces cuando vemos alguna carrera, alguna competición deportiva, a ver cuántas
mujeres habrán, a ver si habrán muchas, habrán pocas. Eso tendría que pasar ya la historia, tendría que ser tantas o más mujeres en cada una de las competiciones las cuales vemos. Y en el día de hoy se demuestra que estas 9.000 participantes están a punto de cumplir 40 minutos desde el momento en el cual hemos salido esta mañana desde delante del Corte Inglés. Veíamos muchas ganas esta mañana, veíamos caras de sonrisas, de emoción, y ya vemos caras de cansancio, caras de cansancio. Vemos una chica que sigue corriendo, que no para. Ya hemos pasado por... Si ves alguna chica que te parezca así, eso te digo que una mamá con una niña, ¿qué te parece esta mamá con una niña? Vamos a hacer la lista, venga. Cuéntanos cómo te ha ido. Muy bien, muy cansado, pero muy bien. La nena ha hecho todo el recorrido. Quiero entrar conmigo. ¿Estás contenta? Muy contenta. ¿Vas a volver? Seguro. ¿Y cómo te llamas? Nuria. ¿De dónde eres? Aquí en Valencia. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Era Nuria. Nuria, chica guapísima y además con una criatura que le ha acompañado todo el recorrido, por tanto, vaya orgullo de mamá, vaya orgullo de mamá, porque no solo es corredora y mujer, sino una mamá excepcional que me lleva al niño el domingo a correr en la carrera de mujer. Claro que sí, 41 minutos exactos desde el momento de la mascleta de salida. Vemos a una chica que está ahora mismo aquí sacando el poco oxígeno que le quedaba en la llegada, y es que se lo han pasado muy bien a lo largo de todo el recorrido. Bien, redolat de la nena, de la mare. Vamos a ver, chicas, muy importante una cosita: la zona de meta no es un punto de encuentro. La zona de meta no es un punto de encuentro en la carrera de la mujer. Hay que quedar previamente en otro sitio, en el césped, en el centro del campo, en alguna de las carpas de los patrocinadores. Vamos a pediros comprensión. Pensar que si las 9.000 tenéis que esperar a alguien en meta es imposible. Que accedáis a la zona de agua, hay que quitarse el chip, hay que entregar ese chip que nos tiene que valer para la carrera de Málaga. No vale de recuerdo, por favor. Sí, campeona del mundo, campeona de Europa, olímpica, Mónica Carrió. Bueno, qué honor tenerte aquí con nosotros. Esto no tiene nada que ver con el levantamiento de peso, El honor es mío de estar aquí con todas estas mujeres, acompañada aquí de Recaredo, de mi club, de mis squads, y en esta fantástica ciudad Valencia, que siempre acoge a la mejor carrera del año, la carrera de la mujer. Mónica Carrió, como decimos, campeona del mundo, pero no de atletismo, pero sientes pasión por este deporte desde hace unos Vale, años pues voy a también. esperar a Dolores y esto y enseguida salgo de aquí, ¿vale? Y esto es la vida, el deporte es vida. Iba a decir que has bebido y todo, estate un poquito, estate por... Es fantástico compartir con los amigos, es lo mejor. Lo mejor, amigos, Vale, pues, es estate esta ahí, mujer, ¿vale? como le digo, olímpica, la tenemos con nosotros y se atreve a correr y llegar donde puede. ¿Qué les dirías, por último, Mónica, a todas estas chicas que se inician en el deporte? Pues animo a todas las mujeres, a todas las carreras populares que sobre todo en verano se promocionan, que total es un poquito más, son 8 kilómetros, 9 kilómetros, y que la participación aumente del 30 al 50 por lo menos. Y que vayamos al gira, Al Gira, por supuesto, a mi ciudad, al tenis squash. al Tenis Squash. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, Recaredo. Muchas gracias. Es una campeona del mundo, Mónica Carrió, corriendo con vosotras, subiendo al podio. Ahí está la gente de la Liana, de la Font y la Figuera, de Canal y de todos los barrios de la ciudad de Valencia. Muy bien, pedimos por favor a todas las corredoras cuando llegan que sigan corriendo unos metros más, que no se queden aquí paradas, que sigan unos metros más hacia adelante, que dejen los chips y que se van al avituallamiento, por favor. No paréis, que sois muchas. Vemos ahí a una mamá con su carrito. Y la llegada de todas ellas. Ahí vemos otra mamá con el carrito. Ven para aquí, no te escapes, no te escapes. Que nos llega cansado.
guapa que quiere seguir contigo? Muy bien, a los dos, hijo de sobrina. Sobrino y hija. ¿Cómo se llaman estas guapuras? ¿El chiquito? Rodrigo. ¿Y tú, guapa? Tú. Azucena, y la hija. Claudia. Claudia, muy bien. Venga, para afuera. Azucena, Claudia. Y el sobrinito que nos mira con una cara diciendo: aquí veo muchas mujeres, ¿Y cómo van a haber muchas? Y más que tendrían que haber 9.000 guapísimas mujeres que llegan a la meta, que están levantando los brazos, que llegan contentas. Muchas de ellas mantienen la sonrisa del principio y muchas de ellas llegan un poquitín con la cara cansada. Reca, tienes aquí una persona de excepción, ¿eh? Amparo de HMSI, que tiene algo que decirnos. Un beso muy grande para la mejor amiga Ana, que es que poder en los superador. Diga, viene un cante. Ahora con Kimio. Tú eres de HMSI, tenéis cosas de Alcira y te agradaría molt que hiciera en Amán. Sí, claro. Ella, Ella. estàs aquí por ella. Sí. Volem agrair-te moltíssim el teu testimoni. Moltes gràcies a tots vosaltres. Gràcies al HMSI y gracias a todas las dones que lluiten contra el cáncer. Porque, Reca, ya sabes tú que estas mujeres, sabes tú más que nadie, estas mujeres luchan en la vida por su vida y por la de los demás, porque son, como decíamos antes, hablábamos antes de empezar Reca y yo, en Off the Record se llaman, que las mujeres son de otra pasta, no son como los hombres, son de otra pasta, son luchadoras por nosotros, por ellas y por todo el mundo, ¿verdad? Son más inteligentes que nosotros. Muy bien, levantando los brazos de nuestras chicas que llegan, muy bien. Ya tenemos los 10 minutos y medio acabados, la fiesta continúa y para que continúe la fiesta no os paréis aquí, por favor, moveros unos metros más adelante, esta marea humana, esta marea roja, esta lengua tan larga, bien roja y bien húmeda, que pase de largo, que no se pare, que no se acabe, porque una vez dejado los chips podréis habituaros, podréis tomar un poquito de bebida, un poquito de agua, un poquito de leche de central lechera asturiana y por tanto acceder a las diferentes carpas que hay con las diferentes posibilidades de Buchler, de DKV, de ASIC, de central lechera asturiana, que os han preparado muchas sorpresas para vosotros. Por tanto, os volvemos a repetir, por favor, cuando lleguéis aquí a la línea de meta, no os paréis, moveros un poquito más. Esther Navarro, ayer medalla de bronce en el Campeonato de España. En la Comunidad Valenciana te adoramos. Tu marido sabe más de atletismo que la Biblia. Oye, ¿qué te ha parecido la carrera de la mujer? Estupenda, es la alegría de la huerta, Eso es fenomenal. ¿Qué dirías? Porque tú ya eres experta. ¿Qué le dirías a estas muchachas que están empezando ahora? Pues que se animen y que sigan apuntándose a las carreritas y disfrutando, y cada día les gustará mucho más. Hoy has hecho una gran carrera también, ¿eh? Vale, sí, he hecho lo que he podido, porque tenía un poco las cosas cargadas, pero bien, muy bien, lo he pasado muy bien. Sabes que estás entre las mejores de España, y te lo dije hace tiempo. Eso es verdad, pero no me lo quiero mucho. Esther, muchas gracias. A vosotros. Ahí era el testimonio de Esther Navarro, una mujer excepcional para un deporte excepcional. Yo, Reca, solo veo chicas guapas, solo veo chicas deportistas, solo veo madres orgullosas, abuelas contentas y corredoras de grande élite. Tenemos una carrera hoy, Reca, pero impresionante, ¿eh? Me estoy quedando cada día más impresionado, cada momento más impresionado, porque tenemos gente popular de una calidad excepcional y corredoras de un nivel brutal. Nos comentan, fíjate que es el detalle, nos viene una de las encargadas de aquí del estadio del Tour, los vestuarios para todas aquellas chicas que quieren ducharse. Y dice, claro, como este año cuando yo como mujer, pues mejoramos si es posible, y es que las mujeres, aquello que tocan lo mejoran, ¿eh? Eres un grandísimo animador, que yo creo que deberías de estar en todas las carreras del mundo. Con tu compañía esto es más fácil, Reca, claro que sí, porque tú te conoces muy bien el deporte de aquí, de Valencia, y tú sabes que esta carrera es muy importante para el deporte, no solo de las mujeres, sino el deporte en general, para los jóvenes, para las jóvenes, que es muy importante tener esta referencia, ¿verdad? Claro que sí, pero ahora aplaudamos, por favor, porque está llegando el grueso del pelotón y se lo están pasando pipa. Fíjate estas
estas niñitas jovencitas que llegan aquí con nosotros, que se lo pasan muy bien. Es impresionante. Yo creo que salían guapas, pero después de una carrera, después de los ánimos, llegan más guapas todavía, ¿eh? Y lo que llegan es más satisfechas por haber corrido esta carrera. Venga, saltando y disfrutando, pero no parándose aquí, por favor. Nos vamos moviendo, nos vamos desplazando, vamos yendo hacia lo que es la zona de avituallamiento, por favor. Vamos pasando, vamos dejando libre esta zona de llegada. Venga, saltando, venga. Y ahí está Moisés Domínguez, el diario Levante, que mañana sacará un reportaje de 18 páginas dedicado a vosotras. Enhorabuena al Levante, al Mercantil Valenciano y a Superdeporte. Patricia toda la carrera. Es muy valiente. ¿Tu papá es corredor? Sí. ¿Cómo se llama? Dale la enhorabuena. Estaba dando la enhorabuena a su papá. Vamos, por favor, ánimo, chicas. Vamos a seguir celebrando esta carrera de la mujer Central Lechera Asturiana de Valencia. Muy importante no pararse al pasar la línea de meta, seguir hasta los embudos del agua, devolver el chip, que va a comenzar en menos de 5 minutos, 10 como mucho el aeróbic. La fiesta continúa. Y la fiesta continúa por todo lo alto. Por favor, devolver el chip. Y por favor, volver el año que viene a correr en Valencia. Ahora sí que está llegando gente, ahora sí que está llegando gente. Y es que son 9.000, y claro, hasta que pasen 9.000 queremos un buen rato. 51 minutos, 45 segundos desde que hemos dado la salida. Impresionante, bienvenidas, bienvenidas. La emoción de correr en Valencia, la emoción de correr una carrera rosa, una carrera única, irrepetible. Y es que ha llegado la primavera y han llegado las rosas de la marea rosa. Muy bien estas chicas y el público, ¿qué no aplaude el público? A ver este público cómo aplaude por aquí, que vemos con las cámaras, claro que sí, ese público también animando un poquitín, porque todos somos parte y culpa del día de hoy. No solo hay que contar el momento en el cual se ha salido, se ha llegado, no solo la carrera de 6,5 kilómetros, sino son esos días previos, esa preparación previa, esos días anteriores en los cuales pensamos, ay, que tengo que correr, tranquila chica, que te irá muy bien, yo te doy ánimos, pues que no sé si podré, claro que podrás. Es toda una familia alrededor de cada uno de los corredores. Son 9.000 historias, 9.000 familias que en el día de hoy han hecho realidad e historia en esta octava edición de la carrera de la mujer aquí en Valencia. Valencia, como siempre, un ejemplo y una muestra del que es el deporte del señorío. Nos comentan que hay una persona que hace un año padecía un cáncer en el hospital PC y que hoy está corriendo, una de las mujeres. Para ella, de verdad, un gran abrazo. Es un placer oír cosas como estas porque demuestran que una o prácticamente la única vía para poder superar algunos de los avatares de la vida es el deporte, con todas sus dimensiones, su preparación, su alimentación, su detalle psicológico. Por tanto, creemos mucho en ello y por eso estamos aquí apoyando el deporte. Y apoyamos también a los que tiran del carro de red, que llegan ahora a línea de meta.
meta. A los que tiran de ese carro de red, también abrazarles y decirles que nos sentimos dichosos